Tengo en mis manos un artículo de Wilfred Carr en donde él cuenta que en 1884 un reformador, dice él textualmente, pero hoy podría ser lo que es un diseñador de política, diagnostica en 1884 que a los profesores, está hablando del Reino Unido, que a los profesores les hace falta teoría. Y en el mismo comunicado, en el mismo escrito, este señor de apellido Quick recomienda enviar a los profesores a las universidades para que aprendan teoría. Dice incluso textualmente, las universidades pueden llenar ese vacío de teoría que tienen los profesores. Puede ser una de las primeras políticas de formación docente de las que tengamos referencia por lo menos en la época moderna, es decir, un reformador, un diseñador de política, decide enviar a los profesores a la universidad a que aprendan teorías. Está hablando obviamente de los profesores de colegio, lo que llamaríamos profesores de colegio, profesores de escuela. Y cuenta Carr que el modelo, que todavía conocemos aquí, incluso por las normales, que el modelo de formación hasta entonces, hasta 1884, era el de la tutoría, el de la mentoría, el de un profesor joven, una profesora joven, aprende a ser profesor de la mano de un profesor más antiguo, de una profesora más antigua, ¿cierto? Va aprendiendo con esa persona que ya sabe el oficio, que ya sabe la profesión, va aprendiendo esa persona joven a ejercer la profesión. Y eso puede tardar bastante tiempo. Cuenta Carr en el artículo Educación sin teoría, se traduciría al español este texto. Cuenta Carr que hasta entonces la formación de los profesores se resolvía de esa manera, se resolvía de profesor experimentado a profesor novato. ¿Sí? Pero en 1884 un diseñador de política dice a nuestros profesores, y no estaba hablando solamente de los jóvenes, sino también de los expertos, les hace falta teoría. Y yo creo que en las universidades pueden suplirse muy bien de esa necesidad, de esa falencia. A partir de 1884, por lo menos en el Reino Unido, parece ser que los profesores aprenden teorías en las universidades. Aparentemente el tema no tiene que ver mucho con el título de la ponencia o el título de la presentación que les voy a hacer, pero en mi opinión tiene mucho que ver por el siguiente hecho. Desde 1884, fecha de la política a la que les hago referencia, que para mí puede ser una de las primeras políticas de formación docente, por lo menos en la época moderna y en Occidente, hay un desprestigio paulatino y permanente de la práctica docente. La práctica empieza a ser desde el siglo XIX, y esto filosóficamente lo entendemos muy bien a partir de los planteamientos de Kant, por ejemplo, al distinguir la crítica de la razón pura con la crítica de la razón práctica. Pero en el campo de la educación, el desprestigio de la práctica tiene que ver mucho con esas políticas de formación docente que evidentemente señalan un vacío en lo teórico, que seguramente es legítimo y justificable en su época, pero que como contraparte de ese vacío van señalándole una insuficiencia a la práctica como espacio propio de saber. Este es el punto más importante. Se hace tanto énfasis en la teoría como lo nuclear de la formación docente, eso tiene como contrapartida una desvalorización de la práctica docente, como lugar de saber. Y la práctica comienza a ser, más tarde que temprano, entendida como un instrumento, como algo donde se debe aplicar la teoría. Rápidamente aparecen los esquemas en cascada o los esquemas lineales en donde si hay una buena teoría y podemos llevar esa teoría a la práctica tiene que mejorar. Hoy día hay todavía una preeminencia por la teoría cuando hablamos en nuestras políticas de teoría del cambio. Se supone que si tenemos una teoría del cambio clara, y también Jorge lo menciona en sus artículos, Jorge Baxter, y tenemos unos criterios de cómo esa teoría del cambio clara va bajando a la práctica con unos, estoy citando a Baxter, con unos estándares de verificación paso a paso, podríamos garantizar que la práctica cambiara.
Yo no estoy en contra de este modelo de trabajo, me anticipo a decir, lo que quiero decir es que estos modelos de trabajo desprestigian el lugar de la práctica como lugar de saber. El lugar de la práctica no es lugar de saber, el lugar de la práctica es lugar de aplicación. Es fundamentalmente la hipótesis que da origen a este trabajo. ¿En qué consiste esta investigación? Pues haciendo uso de algunos autores, algunos de ellos filósofos, pero no todos, fuimos a buscar cómo comprender mejor esto de la práctica y cómo comprender mejor esto de la práctica como lugar de saber, con una sola intención: poder entender mejor que cuando los docentes y las docentes realizan sus prácticas no solo están haciendo una tarea instrumental, sino que evidentemente están actuando como, decimos en la literatura, sujetos de saber, sujetos de actuación y agencia de un saber que en nuestro caso llamamos el saber pedagógico. La presentación que les voy a hacer entonces tiene, digamos, ese horizonte. Autores recientes en el ámbito anglosajón pues han destacado el resurgir de la práctica como lugar de saber. Lo llaman ellos el giro contemporáneo hacia la práctica. Las ciencias sociales en particular están volviendo a tomar la práctica no solamente como un lugar que produce datos, no solamente un lugar donde se aplican teorías, sino como un lugar donde se produce algo que es mucho más denso, importante y vital para la vida de todos nosotros, que es lo que podríamos llamar en términos generales, utilizando una expresión de Gadamer, el saber sociohistórico. El saber sociohistórico es fundamentalmente un saber práctico. La teorización del saber sociohistórico vino mucho tiempo después, pero el saber sociohistórico, nuestro saber sobre lo que vivimos como sociedad, es fundamentalmente un saber práctico. En este proyecto de investigación, me ayudas con las diapositivas, lo que hacemos es retomar 5 autores, algunos de ellos, como les digo yo, son filósofos, que se han ocupado de estudiar la práctica, que se han ocupado de estudiar el saber práctico y que se han ocupado de estudiar la pedagogía. El primero, que es muy afín a mis intereses, ustedes saben que mi formación es fundamentalmente filosofía hermenéutica. El primero es un filósofo alemán que yo cada vez que tengo la oportunidad cito, estudio, pongo a leer a mis estudiantes, Hans-Georg Gadamer. Gadamer fue discípulo de otro filósofo también muy conocido, Heidegger, y la línea de trabajo de ambos, incluso hasta el día de hoy, con otros filósofos europeos como Riquet o Bátimo, pues es este tema de la interpretación y este tema del saber práctico que está muy ligado a la interpretación. ¿Qué es lo que hace Gadamer? Entre otras muchas cosas, en Verdad y Método, pero una de las cosas importantes que hace Gadamer en Verdad y Método es rehabilitar lo que ya para la época, Gadamer escribe esto más o menos en 1962, en todo caso está bastante presionado Gadamer por toda la fuerza, digamos, del racionalismo, toda la fuerza de lo que podríamos llamar la ilustración europea, es decir, que con la razón podemos asegurar, era el término que empleaba Descartes, el conocimiento del mundo. Recuerden, para los que estén muy desactualizados en la filosofía básica, para Descartes el método consistía en que nuestro conocimiento asegura el camino hacia el objeto y al asegurarlo, conoce el objeto. Puede decir yo conozco, yo sé, ¿cierto? Y toda la fuerza, toda la confianza está puesta en el método. Gadamer se opone, como la generalidad de los filósofos hermenéuticos, a este planteamiento y desconfía mucho de que el conocimiento sea la verdad y que la experiencia de la verdad sea fundamentalmente un tema racional o un tema puramente cognitivo. Y entre muchas cosas reivindica lo que llama Gadamer con los griegos, desde los griegos, la frónesis, la racionalidad práctica. ¿Qué es lo que diferencia la racionalidad práctica de la racionalidad teórica? Fundamentalmente, la capacidad de juicio, o diríamos hoy día, la comprensión de las finalidades y de los motivos que hacen que una práctica se ejecute de determinada manera y no de otra. Cuando estamos en medio de la racionalidad práctica, quienes somos profesores aquí, cuando estamos en medio de una clase, tenemos en mente, siempre tenemos en el horizonte nuestras finalidades, el sentido que le damos a nuestra práctica. Podemos ser profesores de primaria, podemos ser profesores de universidad, pero siempre tenemos un porqué, un sentido, un para qué enseñamos, un para qué formamos, un para qué asesoramos proyectos de investigación. Ese para qué, según los estudiosos de la racionalidad práctica, es lo más característico con diferencia a la racionalidad teórica. Todo el tiempo tenemos presente la finalidad en medio de nuestra acción. Pero no solamente tenemos presente la finalidad, que es la primera viñetica que aparece en el subtítulo Racionalidad Práctica, sino que tenemos también en la otra mano o en el otro pie la circunstancia específica que estamos viviendo.
O sea, lo propio de la racionalidad práctica es tener un pie puesto en la circunstancia específica. Entre mejor conozcamos a nuestros estudiantes, mucho mejor leemos la situación. Entre mejor conozcamos la escuela, mucho mejor leemos la situación. Entre mejor conozcamos el municipio, mucho mejor leemos la situación. Entre mejor conozcamos el país, mucho mejor leemos la situación. Un pie colocado en la circunstancia y el otro en la finalidad. Eso no está presente en la racionalidad teórica, según estos filósofos. Eso es lo propio de la racionalidad práctica. Por eso, dice Gadamer, lo que llamamos capacidad de juicio en medio de la práctica no es algo que se pueda realizar previo a la acción. La capacidad de juicio se actualiza, se hace, se lleva a cabo en medio de la acción, con un pie en la finalidad y el otro pie en la circunstancia. Es lo que llama Gadamer, el entrecomillado es de Gadamer, razonamiento en la acción, o razonamiento en acción. Autores luego que no tienen que ver nada con la filosofía, como Donald Schoen, que también tomo yo en este estudio, van a decir lo mismo. En el ámbito anglosajón, Donald Schoen, muy famoso por su planteamiento del profesional reflexivo, va a decir que lo que caracteriza al profesional es justamente el razonamiento en medio de la acción, no el razonamiento previo. No se puede planificar, no se puede anticipar. Ese razonamiento en medio de la acción, Gadamer lo estudia muy bien en el caso de los historiadores, por ejemplo, en el caso del saber sociohistórico, incluso en el caso, por ejemplo, de la interpretación de textos, que es el ejemplo paradigmático de la hermenéutica. Y dice Gadamer que cuando uno está frente a la interpretación de hechos históricos o frente a la interpretación de textos, la posición de intérprete que está bastante determinada por las tradiciones, digamos, por lo que llama Gadamer, sin connotación negativa, el mundo de los prejuicios. Todo aquello que es previo al juicio, pues es lo que condiciona y determina de alguna manera el juicio que en última se da. Esa condición de que nuestra capacidad de juicio no pueda desmarcarse de la historia que nos ha formado es lo que llama Gadamer la historicidad del saber, o historia efectual de los saberes, con un nombre muy rebuscado pues en español eso de historia efectual. Pero la idea es que los saberes no están a disposición de nosotros tanto como que nosotros estamos dispuestos por los saberes a tomar determinadas decisiones, a tomar determinadas elecciones. Entonces uno podría completar el binomio diciendo que no solamente hay una lectura muy juiciosa de la circunstancia, no solamente hay un compromiso con una finalidad o con un horizonte de propósitos, sino que además hay toda una historia que pesa en el sentido de que está detrás mío, que funciona como background, que funciona como soporte, como telón de fondo y que en gran medida determina las decisiones. Poniendo esto en palabras pedagógicas, uno podría decir que en cada actuación del profesor, en cada decisión del profesor, de la maestra, del maestro, se actualiza el saber pedagógico. Ese saber práctico que llamamos saber pedagógico. El planteamiento obviamente que está aquí de fondo y que ustedes seguramente ya han deducido es que para quien les habla el saber pedagógico fundamentalmente es un saber práctico. Hay mucho más que decir sobre Gadamer, pero pues vamos a tratar más bien de dar un panorama de los 5 autores que yo empleé en mi investigación. La segunda es una autora colombiana, antioqueña, muy querida por quienes nos hemos dedicado al campo de la educación, de la pedagogía, por quienes hemos estudiado a Foucault en algún momento, Olga Lucía Zuluaga. Dicen que Olga Lucía Zuluaga escuchó en la Universidad de Antioquia a un profesor que venía de formarse con Foucault en Francia y quedó fascinada. Dijo, esto me puede servir muchísimo para entender lo que ocurre con la pedagogía, con las prácticas pedagógicas. Olga Lucía Zuluaga, para quienes no sepan, fundó el Grupo Historia de las Prácticas, que ya cumplió 40 años y que ya incluso tiene análogos en algunos otros países de América Latina. Y el planteamiento de Olga Lucía Zuluaga era muy afín al de Gadamer en el sentido de que la misma modernidad, la misma muy entrecomillado, había hecho también de la pedagogía un saber muy instrumental, un saber casi que vacío. Decía Olga Lucía, la percepción instrumental de la pedagogía está por todas partes, o sea, la pedagogía se puede instrumentalizar. Todo el mundo se cree con derecho a instrumentalizar la pedagogía. Todo el mundo crea propuestas, crea programas, crea modelos y llaman a los maestros y a las maestras para que los apliquen. Eso visto desde un punto de vista más crítico es instrumentalizar la pedagogía. O sea, ahí no hay lugar de saber, lo que necesitamos es alguien que aplique lo que otros piensan. Eso es instrumentalizar la pedagogía fundamentalmente.
Y entonces Olga Lucía, leyendo a Foucault, encontró pues una beta grandísima, una mina en su momento, una cosa muy potente desde el punto de vista teórico y práctico para demostrar que en la práctica hay mucho más que lo instrumental, como unos procedimientos que se llevan a cabo, ¿verdad? Quienes estamos diseñando rutas, ¿cierto? Entonces todo el tiempo decimos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y esperamos que se siga en ese orden. Primero, segundo, tercero y cuarto y quinto. Ese es el procedimiento, así se diseña y así se debe llevar a cabo, ¿verdad? No tenemos, tenemos que poner estándares para que se siga ese orden y no otro. Bueno, obviamente es una crítica al trabajo, pues a esa perspectiva. En oposición a esa perspectiva instrumentalista de la pedagogía, Olga Lucía propone una perspectiva conceptual de la pedagogía. Es decir, la pedagogía es un saber. La pedagogía también trabaja con conceptos. Evidentemente, Olga Lucía no es tan ingenua de pensar que los profesores tenemos en mente todo el tiempo los conceptos a modo de creencias tácitas, sino que ese saber tiene una historia, y esa historia también es la historia de los conceptos que dan cuenta de los saberes. Entonces aparecen los grandes pedagogos, desde Rousseau hasta Montessori, etcétera, etcétera, mostrándonos propuestas conceptuales muy sólidas, muy sistemáticas, que son propuestas pedagógicas. La filosofía alemana, por ejemplo, durante mucho tiempo propuso que la pedagogía debía ser una ciencia, no porque tuviera el método científico, sino porque tenía un andamiaje conceptual muy fuerte, que era casi filosófico, es decir, se confundía, digamos, la pedagogía con la filosofía hasta bien entrado el siglo XIX. Olga Lucía tipifica la pedagogía como la relación entre dos sujetos, dos agentes, alrededor de un saber. Y ese saber, también como Gadamer, tiene una historia. Y esos agentes, también como Gadamer, tienen también una historia de la cual son resultado. Cuando entran en interacción esos agentes alrededor de un saber, que es lo que caracteriza para Olga Lucía y para muchos de nosotros la pedagogía, a diferencia de otro tipo de relaciones, la amorosa, la de paternidad, la de colega, es que hay un saber de por medio. Y en esta relación, en medio de un saber, siempre hay un agente que ostenta el lugar de quien tiene el saber o de quien lo puede enseñar, y siempre está el lugar de quien lo quiere aprender. Digamos que podemos llamar a esto también desde otra perspectiva, obviamente, una relación dialógica alrededor de la construcción del saber. Pero aquí lo que importa más que todo es mostrar que, si bien Gadamer ya nos mostraba que en la pedagogía hay mucho de esto que llama la filosofía clásica saber práctico, lo que añadimos con Olga Lucía es que en este saber práctico que llamamos pedagogía hay siempre un saber de por medio, y ese saber siempre tiene una situación histórica, ese saber siempre tiene un momento histórico. Una cosa es enseñar ciencia natural, otra cosa es enseñar literatura. Son saberes, digamos, con devenires históricos muy distintos, con configuraciones históricas muy distintas. Cuando la comunicación devino en saber, cuando la administración devino en saber, cuando la misma geografía deviene en saber. Son siempre historias muy distintas, y alrededor de esas historias es que se configura la relación pedagógica. Para Olga Lucía, el archivo del saber pedagógico está conformado por esa gama, ese conjunto de discursos sobre la enseñanza, ¿no? Olga Lucía, y esta es una posición muy respetable en su momento, no es tanto una relación centrada en el aprendizaje como una relación centrada en la enseñanza, cuyo fin último es, por supuesto, el aprendizaje. Pero lo propio de la relación pedagógica para Olga Lucía y en general para el grupo de Historia de las Ciencias tiene que ver con la enseñanza. Tanto así que una de las definiciones clásicas, digamos, de pedagogía en este sentido es el saber que se ocupa de la enseñanza, ¿verdad? El saber que se ocupa de la enseñanza. Antes de entrar en el tercer autor, entre estos dos aparentemente mucha gente dice no hay mucha relación, no hay mucha afinidad. Mis colegas Foucaultianos critican que yo junte a los hermeneutas con los arqueólogos y los genealólogos Foucaultianos. Muchos Foucaultianos son más bien críticos. Hay mucha afinidad en la lectura de ambas corrientes de los griegos. Hay mucha afinidad en cómo se lee esto del saber práctico, la ética, la política, incluso el tema del cuidado de sí, etcétera, etcétera. Y en lo que sí de todas maneras hay bastante coincidencia, o por lo menos yo lo hago ver así, es en la crítica que se le hace a quienes configuran el saber práctico como un saber puramente instrumental. Gadamer lo hace explícitamente desde los griegos, Olga Lucía lo hace explícitamente desde Foucault.
El tercer autor, que nos gusta a muchos de nosotros porque es bastante claro en sus planteamientos, Donald Schoen escribió un libro por el cual se hizo muy famoso en nuestro contexto, el profesional reflexivo, y articuló incluso esa categoría. Y estudió empíricamente, diríamos, positivamente estudió, observó juiciosamente cómo actúan, cómo resuelven sus problemas, qué lógica siguen diversas profesiones. No incluyó a los profesores, por lo menos en el profesional reflexivo los ejemplos nunca vienen de los profesores, de una profesión llamada docencia o llamada pedagogía. Él estudió fundamentalmente arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, jueces, estudió muchas profesiones. Por lo menos en lo que yo he leído de Donald Schoen no estudió profesores. Pero sí llegó a una conclusión que es la que está en la diapositiva, que es muy afín a lo que llamamos con nuestras colegas de la IAP y de la sistematización de experiencias, esa reflexión propia del profesor, de la profesora. Y Schoen, sin citar a Gadamer, seguramente puedo ser debatido a la salida de esta presentación, pero estoy casi seguro que Schoen no leyó a Foucault, o por lo menos no lo citó, no lo cita en lo que yo lo he estudiado, pero no tienen por qué citarlo. El planteamiento básicamente es el mismo. La racionalidad técnica, o sea, el aplicar teorías para resolver problemas prácticos, no es lo que hacen los profesionales. Ni los médicos, ni los abogados, ni los jueces. ¿Qué es lo que hacen los profesionales? Según Schoen, estudiando cómo resuelven los problemas, digamos, los profesionales están ante situaciones complejas, lo que podríamos llamar en cualquier profesión un problema. Cuando estamos frente a un problema, ¿qué es lo que está, es decir, qué es lo que hay enfrente? ¿No? Schoen dice, si fuese una cosa que se puede resolver con lo que yo aprendí en el libro de texto, en el libro de teoría, no sería evidentemente un problema. Pero cuando los profesionales, decimos estamos frente a un problema, ¿frente a qué estamos? Primero, estamos frente a algo de lo que no nos hablan las teorías. Segundo, eso frente a lo que estamos no es claro. Esa es tal vez la característica más importante. El problema no es claro. Entonces Schoen, en el libro, muestra cómo el profesional, con ayuda de sus colegas, va armando el problema. Va diciendo, no, lo que puede estar ocurriendo aquí es más bien esto. No, lo que puede estar ocurriendo aquí más bien es lo otro. No, ¿por qué más bien no tenemos en cuenta esto? Eso es propio de cualquier profesión, incluyendo, por supuesto, la de profesor, la de profesora. ¿Y cómo resolvemos esos problemas? No los resolvemos apelando prioritariamente a un libro, a una teoría del cambio, etcétera, etcétera, sino que los resolvemos en la misma acción, probando soluciones al problema. Recordarán ustedes Karl Popper, uno de los buenos filósofos de la ciencia del siglo XX, sintetizó el método científico como ensayo y error. Vamos ensayando posibles soluciones hasta que damos con la más acertada, hasta que venga alguien y nos muestre que había otra más acertada. Ese es Popper. Pero esta lógica del profesional reflexivo es muy parecida a lo que planteaba Popper en su momento para hablar de las comunidades científicas, que no es una comunidad de profesionales. Y vamos ensayando soluciones a problemas que se nos van presentando. Pero esos problemas no son claros, no son nítidos. Lo más bonito del estudio de Schoen es que los problemas se van armando, se van construyendo. Diríamos con Gadamer, pero este parafraseo es muy difícil, en medio de las circunstancias, ¿verdad? En medio de la práctica profesional. La tercera cosa bonita de Schoen es que logró diagramar esto en un círculo, que podríamos llamar con Schoen círculo hermenéutico, pero pues a él no le interesa utilizar la palabra hermenéutica y no hay necesidad de utilizar la palabra hermenéutica. Pero básicamente empezamos por la derecha a las 2 de la tarde, si fuera un reloj. El profesional está enfrente de una nueva situación, él modifica la situación, tratando de que el experimento modifique, por supuesto, el problema que él está viendo, pero luego implementa nuevas soluciones, va reformulando el problema, intenta resolverlo con o sin éxito hasta que logra definir el problema. Cuando logra definir el problema, ya está bastante, digamos, resuelto de ahí en adelante, porque logra ver con mayor claridad de la que tenía al principio frente a qué es lo que está lidiando, pues, qué es lo que tiene que resolver. Pero todo esto supone una permanente reflexión de las circunstancias, de lo que está ocurriendo. Evidentemente puede haber
apoyo teórico, puede haber algún tipo de soporte o más bien información teórica, me gusta decir a mí, que ayude a reflexionar mejor. Pero esta es la lógica propia del profesional reflexivo. Este movimiento circular, que ya lo había estudiado Gadamer desde el punto de vista de la filosofía, lo hace Gadamer desde el punto de vista de la investigación científica. Perdón, Sean, como les digo, Sean lo que hizo fue observar juiciosamente cómo operan los profesionales. A partir del libro de Sean se creó toda una corriente, ya venía desde Dewey, por supuesto, de la investigación y acción en Norteamérica, y lo que hace Sean es simplemente nutrir mucho más ahora la idea de que en medio de la acción hay un saber muy complejo. Eso es lo fundamental, en medio de la acción hay un saber muy complejo. Hay un saber incluso más complejo que el saber teórico. Esta lógica de la reflexión en medio de la acción es mucho más enredada, si se quiere, mucho más sinuosa, mucho más complicada que la enunciación de proposiciones claras en sus conceptos y en sus relaciones lógicas, que es a lo que frecuentemente estamos acostumbrados. Sean mismo, desde la introducción hasta el fin de su obra, obviamente enuncia, explicita que para él es muy importante certificar, así lo llama Donald Sean, el agotamiento de la racionalidad técnica para resolver los problemas de las profesiones. El cuarto autor, que se los recomiendo muchísimo, Wilfred Carr. La pregunta fundamental de Carr es cómo una práctica educativa o una práctica pedagógica puede ser mejor entendida sin tener que estar necesariamente referida a una teoría. El artículo que les he citado al comienzo de la presentación, Education Without Theory, es educación sin teoría. Y el planteamiento central de todo el artículo, de donde saco la anécdota, es ¿por qué tenemos que definir práctica a la luz de la definición de teoría? Como si nos pusieran a definir qué es una práctica para usted y usted dijera, ah, bueno, existen estas dos palabras, teoría y práctica. Teoría es un conjunto sistematizado de conceptos que son claros y que están relacionados lógicamente. Práctica no lo es. Carr critica mucho la posición de definir práctica a partir de nuestra idea de lo que es una teoría. Y casi siempre, ustedes estarán de acuerdo conmigo, espero, definimos práctica porque no es una teoría. Incluso, y esto es cierto, y conozco filósofos, educadores, educadoras teóricos, que hablan del saber práctico como un saber preteórico. ¿Se entiende? O sea, solo se define lo práctico en función de la teoría. El concepto vinculante, el concepto privilegiado, el concepto positivo, en el sentido de definido positivamente, es teoría. El otro es subsidiario, el otro siempre está sometido, siempre está referido en su definición y en su comprensión al concepto de teoría. Dice Carr que frecuentemente lo que hacemos es, o ponemos la teoría a mandar sobre la práctica, o, como en otros casos, ponemos la práctica por fuera de cualquier teoría, o en otros casos lo que hacemos es simplemente trabajarlas como dos ámbitos completamente distintos. Pero en todos los casos, dice Carr, está en haber pensado en la teoría para poder definir la práctica. Entonces Carr dice, me voy a ir, por eso Carr vuelve a Aristóteles igual que Gadamer, me voy a ir a aquella escuela de pensamiento donde se definió práctica sin relacionarla con la teoría y donde práctica era una forma de teoría. Se va a Aristóteles. En la Ética Nicómaco, libros cuarto y sexto, si hemos tenido la oportunidad de estudiarlos, nosotros aquí en el doctorado, hay una definición de práctica sin referirse a lo que modernamente entendemos por teoría, y ni siquiera a lo que clásicamente se entiende por teoría. La práctica constituía todo un campo de saber, que todavía hoy día se llama filosofía práctica, pero que entre los griegos era, digamos, muy importante. El campo de la filosofía práctica, dentro del campo de la filosofía práctica estaba la política, estaba la ética y por supuesto estaba la pedagogía. Saberes muy importantes para la cultura, fundamentales para la cultura.
¿Por qué razón esos saberes se volvieron objeto de las ciencias teóricas? Esa es la historia, digamos, de la suplantación, diría yo. La filosofía práctica se caracteriza en Aristóteles por la discusión racional alrededor de los fines. A propósito de un artículo que recién publicó Eduardo, es muy importante volver a reflexionar los fines de la educación, volver a discutir sobre los fines de la educación, volver a poner sobre la mesa los fines de la educación. Solamente teniendo claridad sobre los fines es que podemos actuar pedagógicamente. Solamente la claridad sobre las finalidades, ¿cierto?, constituyen esa virtud, así lo llamaban los griegos, de la frónesis, o sea, de la capacidad de juicio. Esto para mí es de la mayor importancia. Solo teniendo claro para qué enseño bien. Pero ese tener claro no es una declaración de buenas intenciones, no es un plegarse a un decreto, no es plegarse a un documento que llamamos PEI. Por eso se insiste tanto en la ética Nicómaco de la discusión racional. Se tiene que haber lo que llamaríamos hoy una muy genuina participación en la construcción de las finalidades. Si no hay una participación genuina, esas finalidades son muy artificiales. La frónesis es la buena deliberación, pero para eso se requiere de mucha comprensión y de mucha discusión racional alrededor de las finalidades y de una lectura muy juiciosa de las circunstancias y de algo de información teórica. O sea, eso ahí se va como completando el panorama. Mi pasada por Kant tenía que ver con que yo quería volver a Aristóteles, es decir, creo que en Aristóteles, para quienes estén aquí, para quienes puedan escuchar esto después, sigue siendo muy vigente para comprender qué es el saber práctico, no solo en pedagogía, también en ética y en política, que son como los tres campos fundamentales de lo que es la filosofía práctica. El último autor es metodólogo, Kemis, sus colaboradores. Kemis trabajó mucho tiempo con el que ya les mencioné, Wilfred Carr, pero Kemis no es tan filósofo en el sentido de irse hasta Aristóteles, sino que también está pensando mucho en cómo investigar esto, ¿verdad? Y en cómo verlo, digamos, en el día a día de colegios, de escuelas, de universidades. Kemis escribe en el 2014, según me informa Irma, que es bastante seguidora de la obra de Kemis, ya hay una versión, ¿cómo será? Ya hay una versión actualizada de la obra del 2014, en donde se precisan algunas de estas cosas que les voy yo a plantear ahorita. El libro de Kemis y sus colaboradores se llama Cambiando las prácticas, cambiamos la educación, ¿sí? Y empieza obviamente por toda una comprensión de lo que es una práctica educativa. Y obviamente tiene que pues, nombrar a Aristóteles, no hay salida, pues, pero aquí también Kemis retoma toda la tradición marxista, toda la tradición en donde cada actuar hace historia, y ese actuar tiene una responsabilidad también con las generaciones futuras, tiene una responsabilidad, hoy diríamos, con el medio ambiente, con el planeta, etcétera, etcétera. Kemis llega a una definición de práctica educativa, ¿cierto?, que es esa que aparece básicamente ahí. La acción educativa está moralmente comprometida e está informada por las tradiciones de un campo. Eso ya lo habíamos trabajado con Carr y ya de alguna manera también lo veíamos en Gadamer. Lo nuevo es la acción educativa que hace historia. Y a partir de eso, entonces, Carr, con un interés, un propósito muy metodológico, nos propone un concepto que ya, según me dice Irma, que está un poco al tanto de todo esto, pues ya se está popularizando bastante entre los investigadores de las prácticas educativas. El concepto es arquitecturas de la práctica. La arquitectura de las prácticas. ¿Qué es la arquitectura de las prácticas? Ese conjunto de condiciones que facilitan o limitan la realización de la práctica. Kemis distingue en estas condiciones como tres tipos de condiciones que son muy afines con los autores que hemos visto, pero que ya nos van haciendo el puente, Diana, hacia lo metodológico. Un primer conjunto de disposiciones que llama él discursivas en el ámbito de lo semántico. Entonces son todos los lenguajes que hacen posible que hagamos cosas, todos los enunciados en términos Foucaultianos que hacen posible que hagamos cosas, todos los discursos. Ese es el primer conjunto grande, digamos, de condiciones. Hay lenguajes que permiten ciertas cosas,
hay lenguajes que no permiten ciertas cosas, ¿verdad? Los lenguajes posibilitan, los lenguajes de alguna manera determinan lo que ocurre en un aula de clase, en una escuela, en un municipio. Ese es el primer conjunto de condiciones, la llama él discursivas. Un segundo conjunto de condiciones la llama él económicas o materiales, que evidentemente tiene que ver con los espacios físicos, con la distribución del espacio físico, cómo están distribuidos los pupitres, cómo está distribuido el espacio, lo que vos llamas los espacios no reclamados en la escuela, cómo se disponen los estudiantes en filas, es decir, todo lo que vamos a llamar las disposiciones físicas, digamos las que son más empíricas, las que primero ve uno, digamos, cómo está dispuesto el vestido de los estudiantes, ¿cierto? Esas condiciones las llama él económicas o materiales. Un segundo tipo de condiciones, un segundo conjunto de condiciones. Y un último, que Kemis retoma no de Chatsky, sino de otros filósofos que han trabajado más las relaciones de poder. El tercer tipo de condiciones son los modos de relacionamiento, o lo que podríamos llamar, aunque Kemis no utiliza el término, pero yo lo pongo encima de Kemis, relaciones de poder, el término es de Foucault. En suma, hay tres tipos de condiciones que hacen que algo se haga o no se haga: los lenguajes, lo económico y las relaciones de poder. Y con esto, Diana, él propone un diario, tiene un diario de campo, al mejor estilo etnográfico, en donde se va registrando los lenguajes, los ordenamientos físico-espaciales y los modos de relacionamiento que el investigador va registrando, ¿verdad? Pero todo esto, y con esto cierro, todo esto está envuelto en lo que llama Kemis un proyecto de práctica. O sea, no hay arquitectura si no hay una finalidad: sacar los mejores puntajes o más bien construir ciudadanos autónomos, con capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Con esto vamos cerrando los 5 autores, digamos, que yo trabajé. A partir de esos 5 autores yo derivé 4 líneas de investigación que no les voy a leer. Pasemos a la última diapositiva, por favor. En lo que yo llamo, esto es un artículo que en este momento está en revisión, en lo que yo llamo una agenda para investigar las prácticas y el saber pedagógico. La primera propuesta que yo hago es derivar investigaciones que indaguen los modos en que se afectan entre sí las prácticas. Este planteamiento obviamente no es original, es deudor de Kemis, en algo que me llama mucho la atención cuando lo leí. Como les digo, el libro es del 2014. Hemos insistido mucho, y dice Kemis, que muchos evaluadores insisten todavía, y con algo de razón, en que los aprendizajes de los estudiantes le deben mucho a las prácticas pedagógicas de los docentes. Pero Kemis dice, ¿y por qué se nos pierden de vista las prácticas de aprendizaje de los estudiantes? El planteamiento es un tanto revolucionario si venimos de ese lugar común en donde si tú no aprendes es culpa mía. Pero ¿y cuál es tu responsabilidad?, pregunta Kemis. ¿Cuáles son las prácticas de aprendizaje? Entonces Kemis distingue 5 tipos de prácticas: las prácticas de enseñanza, claro, las prácticas de aprendizaje. Si estas dos no están sincronizadas, si estas dos no están comunicadas, pues por más esfuerzo que haga el docente, o a veces por más esfuerzo que haga el estudiante, pues muy poco se logra. Las prácticas de gestión, igual, si no están sincronizadas. Las prácticas de los investigadores en educación, señala Kemis, a veces están muy distanciadas de las prácticas de enseñanza, de las prácticas de aprendizaje y de las prácticas de gestión. ¿Esa investigación a quién le sirve?, pregunta Kemis. Y de las prácticas de los decisores, de los que hacen políticas educativas, ¿no? Dice Kemis, si estas 5 prácticas, eso es lo que llama el segundo concepto del primero, la arquitectura de las prácticas, el segundo, la ecología de las prácticas. Si estas prácticas hablaran entre sí, los resultados serían mejores. Esa es una primera agenda que yo propongo. Una segunda, conocer las condiciones que limitan las prácticas y que favorecen o no el ejercicio de la reflexión de los agentes educativos. La sobrecarga horaria, por ejemplo. Evidentemente, si no se reflexiona nada, no hay nada que se pueda reflexionar. No hay ningún problema que se pueda armar. Es decir, y ahí es cuando entonces demandan, y pues, en esa urgencia, el manual. Pero todo eso es un círculo, diríamos, bastante perverso. Tercero,
proponer una investigación que persiga restituir, que siga restituyendo mejor el estatuto del maestro, el estatuto al maestro, mediante proyectos que incorporen la participación de los agentes educativos en el diseño, ejecución y evaluación de políticas educativas. Esto está muy en consonancia con las últimas teorías que hay sobre lo que la política educativa es. No es solamente lo que dice el documento normativo, es fundamentalmente lo que los profesores hacen, ¿no? Entonces, ese es el nuevo lugar que tiene la práctica hoy día. Y por último, me encantaría tener a alguien que me ayudara a cuantificar esto, determinar cuáles son las consecuencias de la persistencia de la racionalidad técnica en los ámbitos pedagógico y educativo. Es decir, mientras sigamos configurando la pedagogía como un saber técnico, las consecuencias seguirán siendo bastante negativas. Lo que se puede concluir de la investigación es la práctica es un lugar de producción de saber. Entonces, si nuestros estudiantes en las licenciaturas están desde tercero en prácticas, como ya lo están haciendo, es decir, porque conozco que se está haciendo, lo puedo decir, van a hacer observación muy juiciosa, pero creo que la observación no debe ser solamente en el sentido de sacar datos lo más formales posible, sino también en el sentido de compenetrarse con las circunstancias propias de la pedagogía, con lo que podríamos llamar los saberes locales, la escuela, el colegio, las discusiones pedagógicas en la institución, por ejemplo, meterse en ese tipo de cosas me parece muy importante. Y evidentemente, como ya se viene haciendo, reflexionar sobre la práctica, ¿no? La formación docente básicamente es esa lógica que Donald Schoen llamó la lógica reflexiva del profesional, ¿sí? Las materias teóricas pueden informar y ayudar bastante, pero nunca podrán suplantar esta lógica reflexiva de la formación pedagógica. Yo defiendo, Nicolás, una posición rebelde frente a la primacía teórica, no frente a la teoría. Son dos cosas distintas. A mí me encantan las teorías, es decir, a ningún estudiante le recomiendo que no estudie juiciosamente teorías. Pero en lo que sí me distancio es en lo que llamo yo, bueno, lo que llaman muchos autores la primacía teórica. O sea, la teoría no tiene que estar siempre primando cuando se trata de comprender un asunto eminentemente práctico, un asunto eminentemente educativo o pedagógico. Las teorías informan como una voz más, en esto soy muy posmoderno, como una voz más entre otras voces, ¿verdad? Cuando digo posmoderno me estoy refiriendo a Ventura de Sousa, una posmodernidad crítica, o sea, no una posmodernidad reconfortante como le llama él, sino una posmodernidad que toma los insumos teóricos como una voz más en la discusión, pero el saber práctico es para mí la voz primordial cuando de explicar las prácticas pedagógicas se trata, ¿verdad? Eso no quiere decir que no leamos, que no estudiemos, que no comprendamos teorías, pero sí creo, y es a lo que me parece que apunta su pregunta, a un lugar más bien secundario en el momento de la comprensión de lo que ocurre en las aulas de clase, ¿verdad? No puedo evitar recordar una frase de Dilthey, un historiador del siglo XIX, ¿no? Las teorías en el campo nuestro ocultan más de lo que muestran. Puede ser que una teoría te muestre algo y tú te deslumbras por lo que te muestra, pero lo que te está ocultando, el precio es muy grande. Escuchaba y sigo escuchando con bastante escepticismo cuando se junta con un guioncito de enseñanza-aprendizaje, porque para mí ese guioncito, alguien lo digitó, pero no, digamos, eso no se ha digamos, aclarado lo suficiente. Kemis, y ahí yo le reconozco algo de Vygotsky como una influencia muy vygotsiana. Kemis propone ambas prácticas como interrelacionadas, o sea, pero la responsabilidad la tiene tanto el estudiante como el profesor, como el maestro. Es decir, la práctica de enseñanza y la práctica de aprendizaje configuran ecología en el aula de clase, ¿verdad? Una ecología en el aula de clase. En ese sentido, los profesores, con mucho cuidado, no somos responsables moralmente del aprendizaje. Evidentemente tenemos mayores herramientas, pues esa es nuestra profesión, métodos, didácticos, pero si no hay práctica de aprendizaje responsable de sí misma, lo otro es
Lo otro no puede funcionar por sí solo.